¿Quién de aquí conoce Calimán? Ok. Creo que más bien la pregunta debe haber sido ¿quién no conoce Calimán, no? Pues bueno, para los poquitos que no levantaron la mano, Calimán es un personaje mexicano que llegó a vender más que Marvel, más que DC, y es un héroe que no es un superhéroe, pero puede leer mentes, puede levitar, puede prácticamente ser lo que quiera. Un personaje al que lo demandó Marvel y que le ganó. Es probablemente el fenómeno más grande en la historia de los cómics y nadie habla de él. Esto es el podcast de Monos. Bienvenidos. Pues bueno, Calimán, como ya escucharon, es... bueno, no lo mencioné, pero... ¿Se imaginarían que el cómic más vendido de la historia... pues es japonés, es gringo, pero no es japonés, ni es gringo, es mexicano y es Calimán. El más vendido de la historia. Ya llegaremos a eso ahorita, nomás es para que entren en calor ahorita. Vamos a hablar un poquito de la historia de Calimán, quiénes son los creadores, ¿sí? ¿De qué país es originario Calimán por el acento que usaba en la radionovela? A eso vamos ahorita, no coman ansias, todas sus dudas se van a responder aquí. Si no, pues me preguntan al final. Ok. Calimán no solo es un personaje, es uno de los fenómenos más grandes que ha salido de México. Creado en 1963 por Modesto Vázquez González y Rafael Cuthberto Navarro. Este héroe se volvió omnipresente durante décadas gracias a la radio y la historieta, no solo en México, sino en gran parte del mundo hispanohablante. En toda Latinoamérica, Calimán dominó. Era un ídolo de las masas. El autor de este libro, Luis Gantús, estuvo en Tijuana hace 2 años, fuimos a verlo. Nos conocimos, muy amable. Nos firmó este libro. Ahorita les explico de qué se trata. Pero Luis Gantús es un estudioso del cómic, es un apasionado así como nosotros, pero él se dedica a estudiar la historia del cómic, concretamente la historieta mexicana, y pues da conferencias en toda Latinoamérica. Él es el creador de la convención mexicana, la CONCE, no sé si la ubiquen o la conozcan. Es una convención de cómics que nació en los 90, si mal no recuerdo, aquí en México, y fue la primera que se hizo. Y él platicó en una conferencia que fue a dar una plática, no me acuerdo si a Colombia era. En Colombia, y eran estudiantes, era algo así como esto. Y dio su plática sobre Calimán, quién es, el origen, bla, bla, bla. Y que en un punto un estudiante levantó la mano y le dijo, oye, muy interesante y todo, pero tú lo único que has hecho es estar diciendo mentiras. Y este señor se quedó de que, ¿cómo que mentiras, no? O sea, pues, yo me dedico a esto, he estado estudiando el personaje durante décadas. Saqué un libro sobre eso. Estoy presentando un libro, o sea, ¿cuáles mentiras? Y le dice, sí, es que tú eres un mentiroso, Calimán no es mexicano, es colombiano. O sea, Calimán está tan arraigado en otros países que lo sienten como suyo y dicen, Calimán es de aquí. No se creó allá, se creó aquí. Es un caso como el Chavo del Ocho, ¿no? Tipo. Que se lo quiere robar Brasil. Ándale. Pero acá sí están conscientes de que pues, el Chavo es mexicano. Sí. Pero aquí era de que no, Calimán no es de México, es de Brasil. Entonces lo comenta como una anécdota muy chistosa de pues, el impacto que ha tenido Calimán en otros países, ¿no? ¿Qué es Calimán, no? O sea, ya les dije, es un superhéroe que no es superhéroe, pero es una figura envuelta en misterio con habilidades que rozan lo imposible. Control mental, telequinesis, dominio total del cuerpo y una mente entrenada al límite. Por algo se le conoce como el hombre increíble. Su misión siempre ha sido clara: enfrentarse al mal sin importar si es crimen común o algo mucho más allá de lo sobrenatural. O sea, todos sus villanos siempre es un abanico tremendo de variaciones, porque puede ser un criminal que mata con pistolas a un ente sobrenatural, lo apela contra Drácula, el conde Bartók, que es la versión de Drácula en el universo de Calimán. Entonces desde lo más común hasta lo más fantástico. Se enfrentó a Poseidón, el dios de los océanos. O sea, está pesado Calimán. Pero creo que es importante también mencionar que superhéroe, pero sus poderes no son volar o tirar rayos. O sea, sus poderes caben. Ahorita vamos a ver. ¿Sí llega a tirar rayos por los ojos?
No, o sea, ok. pero ahorita vamos a hablar de los Ok, poderes, los pero poderes sí, como de- dices, es un humano que raya en lo superhumano. Que dominó su mente como para llegar a esos límites de un Sus poderes se superhéroe. basan en el control de la mente. Pero ese era su lema, que decía, quien domina la mente. Sí. Y domina todo. Exactamente. Mi pequeño y valiente Zulín. A su lado está Solín, su Calimán está inseparable con nosotros. compañero, con quien forma una relación que va mucho más allá de la típica dupla de aventura. Juntos recorren el mundo enfrentando enemigos de todo tipo, desde criminales hasta amenazas que parecían salidas de otra dimensión. Eso es, así a grandes rasgos, quién es Calimán. Si te preguntan en la calle, pues es esto, ¿no? Es Calimán, el hombre increíble. El hombre increíble. Pero más allá de sus historias, Calimán representa algo más grande. Durante años fue un símbolo de justicia, disciplina y fuerza mental para toda una generación. Y aunque el tiempo ha pasado, su impacto sigue vivo en quienes crecieron con él, ya sea escuchándolo en la radio o siguiéndolo en las páginas de sus historietas. Mira nomás. Y todos se saben esto. Caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados. Así es, Calimán. Así se aventaba el intro del radio, ¿no? Si te la aprendiste bien. Sí, pues, pues es que soy fan. Ahora sí, lo que mencionabas de los poderes, o sea, ahora en la práctica, esto se traduce en que puede hacer cosas que rayan en lo absurdo. Puede levitar él y otras personas, hacer levitar a otras personas, puede leer la mente, se puede comunicar por telepatía, hipnotizar tanto a un individuo como a grupos. Tiene una percepción casi sobrehumana con vista, olfato y oídos altamente desarrollados. Es capaz de esquivar balas, regenerarse a sí mismo y también puede volar. Todo esto con el poder de la mente. Todo esto sale por la mente. También puede acceder al plano astral, separarse de su cuerpo con su forma física y el astral. Puede alterar su apariencia mediante el mimetismo, tiene un control absoluto de cada músculo de su cuerpo y puede controlar los músculos de la cara para que se convierta en alguien más sin necesidad de máscaras. Puede controlar su cuerpo a tal grado que puede simular la muerte a través del rigor mortis, o sea, disminuir los latidos del corazón a un latido por minuto para simular que está muerto y zafarse de muchas cosas con los villanos. O sea, básicamente gira todo alrededor de, como dices, de la idea de que si dominas la mente, lo dominas todo. Y pues ahí están todos los poderes que tiene, ¿no? Levitación, clarividencia, hipnotismo, vista de águila, esquiva balas, fuerza sobrehumana, telepatía, autorregeneración, puede volar, super olfato y oído, proyección astral, mimetismo y ventriloquía, el rigor mortis, y estoy bastante seguro de que dejo muchos de fuera. ¿Qué no hace Calimán, güey? Tiene todo. Puede hacer todo. También tiene super fuerza que raya en lo sobrehumano. No llega al grado de Hulk o Superman, pero sí es muy fuerte, me acuerdo. También es de dinero, ¿verdad? Eso es otro superpoder que tiene. No es un poder, pero sí. Calimán es un príncipe. Es un príncipe. Y él siempre trae cargando monedas de oro, así que va en la calle y un homeless le dice, uy, una monedita, sí, monte una moneda de oro, ya le resuelve la vida para siempre, ¿no? El poder de la nobleza. Es muy noble Calimán. En cuanto a su apariencia física, pues todos ubican Otro el superpoder. atuendo de Calimán. Es un superpoder porque Calimán es muy guapo, a pesar de que viene de la India, si mal no recuerdo. Tiene piel blanca, ojos azules, el cabello negro, está mamadísimo. 90 kilos de poderosa musculatura, dice el cómic. Esa camisa es XS. La que Mide te puse. 1.90. Y aunque evita el uso de armas, sí tiene ciertos objetos característicos. Lleva la daga sagrada que le heredaron de la dinastía a la que viene. Más como herramienta, la usa más como herramienta que como un arma, pero pues a veces se tiene que defender de animales salvajes o cosas así. El poder del guión, ¿no? Porta una gran esmeralda con una K incrustada en rubíes en el que llevan el turbante, que proviene, según la historia, del tesoro del rey Salomón. También un anillo con propiedades similares que oculta polvos especiales, pues en los 60s, ¿no? Entonces ahí traía su polvito cargando. Y una cerbatana con dardos omníferos para neutralizar enemigos sin tener que matarlos o dañarlos permanentemente. Entonces, como dice, o sea, todo su get-up era en cuanto a la nobleza, el ayudar, no lastimar, proteger. Creo que Algo que le salvó mucho la vida también fue el turbante.
Sí, a veces que se caía y lo usaba de látigo. ¡Wow! Se aventaba como así como Spider-Man con las telarañas, un paracaídas. Como látigo. Daban nalgadas. Ándale. Y pues bueno, otra parte. ¿Cuál es la palabra? Pues no, de que nunca falta. El Bueno, compañero. imprescindible para Calimán es Solín, el fiel aprendiz de Calimán. Solín no solo era el compañero de Calimán, era prácticamente su contraparte emocional, el eterno aprendiz, sí, pero también alguien que termina construyendo con él una relación muy cercana a la de padre e hijo. Y es curioso porque Solín funciona en los dos extremos. Muchas veces es quien metía a Calimán en los problemas, pero también que lo sacaba de situaciones donde ni el propio hombre increíble tenía la certeza de poder salir. Su primera aparición no fue inmediata, llegó en el tercer episodio de la serie de radio y en el segundo número del cómic. Su nombre verdadero es Rabán Tagore. ¿Alguien sabía eso? No se llama Solín. Rabán Tagore. Y según la historia es descendiente directo de los faraones, del faraón Ramsés. Solín es el nombre que le dan cuando lo adoptan, porque ¿se acuerdan que el niño pues, vivía en Calimán se lo encuentra huérfano en la calle, así como vagabundo, y después descubren esta historia de que es descendiente directo de los faraones y es linaje real y demás. Pero literalmente le dicen Solín porque... Sí, se llama Solín. Siempre andaba solo. No, güey. Ah. Se llama Solín. Está Solín. Nunca se ha revelado del todo su edad. En la radionovela se le percibe como un adolescente, mientras que en la historia, en el cómic, parece mucho más pequeño, casi un niño como de 8 o 9 años. Y sí era medio enfadosito en los cómics, me acuerdo que era como, ay, Solín, ya cállate. Como les digo, quedó huérfano muy joven tras la muerte de sus padres, Yasaf Tagore y Sema, y terminó viviendo en la calle donde comenzó a ganarse la vida como podía, incluso hipnotizando serpientes. Ah, mira, sí. De ahí viene el apodo de Solín, un apodo ligado a su condición de niño abandonado. Digo, se andaba solo. Ah, resulta que sabes más de Calimán que yo. Me acuerdo los detalles. El encuentro con Calimán ocurre precisamente en ese contexto, en la calle tratando de sobrevivir. Calimán lo salva de unos criminales que buscaban robarle un medallón que tenía, que era lo que lo avalaba, digamos, como descendiente de Ramsés. Y los habían sido enviados por Eric von Kroffen en la historia de Profanadores de Tumbas, que fue el primer arco de Calimán y de los más famosos. Ya, es la mejor historia, ¿no? Es la que Pues es que fue la primera, es la que definió todo. Ok. Y a partir de ese momento se volvieron inseparables. Y pues la contraparte pesada de Calimán, ¿no? Que también tiene una galería buenísima de supervillanos. Estos son algunos de los más icónicos. Es un superhéroe sin sus villanos, realmente. Muy buenos villanos. Si hay uno que define a Calimán es la Araña Negra, que ese es como su Joker, su contraparte, el archienemigo número 1, que es el que está aquí con la máscara y el sombrero. Su nombre era Martin Luker, un antiguo acróbata de circo que con el tiempo se convirtió en uno de los criminales más peligrosos del mundo. Es el típico enemigo que nunca termina de desaparecer, siempre derrotado aparentemente, pero nunca muerto. Y siempre regresabas, como creo que el que más apariciones tiene. ¿Mande? Acaba entre la roca en el último. Sí, siempre se salvaba. Y a veces, va a seguir. Y salía 2, 3, más adelante salía el regreso del hombre araña. Es el que salía después de los créditos. Ándale. Okay. Continuará. Es como el Loki, güey. Es como Loki en Los Vengadores. No, como no, era lo único que leía. Aprendí a leer, sí. Lo poquito que sé. Sí, pues veía la José Teresa. Otra villana. La araña negra nunca muestra completamente su rostro, siempre va cubierto con una máscara negra y sombrero del mismo color, aunque utiliza todo tipo de armas, tiene una en particular que lo define, un anillo en forma de araña con un veneno tan potente que basta el contacto para matar. Lo interesante es que no actúa por odio, la araña negra no tiene una vendetta personal contra Calimán, lo que busca es algo más simple y más peligroso, la satisfacción de ser el único que logre derrotar a Calimán. Es puro ego. Sí. Puro ego. Eso es lo interesante de él, que no es como de que, te odio Calimán y voy a... No, nomás es como, te quiero ganar y ya. Quiero ser el que derrotó a Calimán. A ese punto, bro.
pero pues obviamente no es el único. O sea, uno de los más importantes, que a mi parecer es el mejor, es mi favorito, es el del centro, que es Karma. Karma. Es todo lo que es Calimán, pero malo, corrompido. Es un monje de tibetano que tiene básicamente la misma preparación que Calimán, las mismas enseñanzas de Calimán, pero él se dejó corromper por el poder y quiere más. Aspiraba junto a Calimán el rango de dragón rojo, que lo ponían por encima del Dalai Lama en la historia. Está muy buena esa historia, es de mis favoritas. Y al no conseguirlo, pues se le truena la canica y dicen, me lo voy a robar y voy a ser el mejor. Haz de cuenta, ¿vieron la película de Doctor Strange de Marvel? Sí. Haz de cuenta eso, pero con personajes sin poderes místicos de ese nivel. Lo traiciona convirtiéndose en una especie de reflejo oscuro del camino que Calimán sí logró completar. Les digo, es mi favorito a título personal, me encanta Karma. La historia se llama El Dragón Rojo. Creo que está digitalizada por ahí en algunas páginas de internet. Si pueden leerla, léanla, se los recomiendo mucho. Otro que es en concepto básicamente lo mismo que Karma, pero ejecutado de otra manera, es ahora sí la antítesis literal de Calimán, que es el Calimán vestido negro que ven de aquel lado. ¿Y cómo se llama? Se llama Namilak, Calimán al revés. ¿Por qué? Porque es el opuesto contrario absoluto de Calimán. Es un clon mágico, místico que hicieron de Calimán, pero todo está volteado. Entonces, si Calimán es la encarnación de la bondad y bueno, esta es la encarnación del mal y la crueldad. Literal y figurativamente es un gemelo maligno con sus mismos poderes, creado mediante magia, aunque nunca queda del todo claro cómo ni por quién. Luego hay cosas un poquito más extrañas como la bruja blanca, la chava esta que se ve aquí, guapísima. Una hechicera que gobierna un reino de gorilas gigantes en una selva oculta, que en su vida ha visto un hombre, pero ve a Calimán e inmediatamente se enamora de él, por supuesto. Pero pues yo estoy en contra del hombre, yo odio al hombre. No es un tema feminista, se refiere a la humanidad como tal, y mi labor es defender a mi reino de gorilas. A mis gorilas. O incluso el conde Bartok, como ya lo mencioné, que es la versión de Drácula dentro del universo de los cómics. Fue tan popular ese personaje que sacaron su propio cómic después. Tuvo su propio spin-off en los 60s, allá aquí en el cómic mexicano. Entonces Bartok se hizo famosísimo. No sé si alguien se acuerda de Bartok. Les tocó ver el cómic. Y ya sus historias eran pues más sobrenaturales, peleando contra monstruos, el tema de los vampiros, Frankenstein, hombres lobo y demás. Los diseños, siento que, porque ahorita Marvel, como está reventando todos los superhéroes, muchos diseños de ahí, son muchos diseños de personajes ahorita de los superhéroes de DC y de Marvel, que, o sea, estamos hablando de Calimán salió en 1965, pudo haberse inspirado de varios ahí. No lo dudo, pero igual ya sabemos que nada es original. Nada es original, todo se copia. Todo en algún punto se copia. Yo me atrevo a decir que es superior a mucho lo que hacía Marvel y DC en esa época. O sea, el arte es increíble. O sea, si agarras un cómic de 1965 de Marvel y un cómic de 1965 de Calimán, es infinitamente superior. Está muy realista los sombreados que hacen. Todos aparecen personas reales. La técnica de dibujo de Calimán es maravillosa y me encanta. Y bueno, y es que el mundo de Calimán no tiene límites. En una misma serie pueden encontrarse a criminales místicos o incluso dioses, como ya mencioné hace rato. En la historia del Viaje Fantástico, por ejemplo, termina enfrentándose a Poseidón, aunque con una interpretación bastante libre del personaje, y no solo Poseidón, sino con todo el panteón griego de dioses. O sea, le ayuda a Júpiter, se mete Zeus, se mete Afrodita, se enamora de Calimán porque es un papucho que arrasa con todas las chavas que se topa. Galante con las mujeres. Se pelea con cíclopes, con centauros y está muy, muy interesante. Poseidón le roba la juventud a Calimán. Calimán se empieza a poner todo viejito, decrépito, pierde la vista. Hombre, es una chulada historia. Bueno, todo después de haber salvado a Poseidón, lo cual lo hace todavía más absurdo. Y si hablamos de rivales a su nivel, hay uno que destaca. Burna, conocido como el extraño Doctor Muerte, que es ese que vemos ahí, de la túnica roja.
Es de los pocos que realmente puede enfrentar tanto física como mentalmente a Calimán. Domina la transmutación y protagoniza una de las batallas más raras del personaje, donde se transforma en distintas bestias durante el combate. O sea, aquí nos podríamos durar toda la hora hablando de los villanos de Calimán, porque son un montón y están, o sea, cada uno tiene su encanto, cada uno presenta un nivel de desafío distinto al anterior, que eso es lo chido de Calimán. O sea, no es una reciclada de fórmula tras fórmula una y otra vez en las historias, ¿no? O sea, cada historia tiene sus propios elementos de desafío, de complejidad. Cada villano tiene su ataque especial, ¿no? O sea, tiene su poder diferente. Sí, o sea, estos 5 que están aquí, Todos son diferentes. Un desarrollo totalmente No hay diferente. una copia una del otro que digas, pues este es más similar o algo. No, o sea, todos son diferentes. ¿En algún momento se juntaron para atacar a Calimán? Sí. Y siempre estuvo viajando por todo el mundo, ¿no? Porque tienen Machu Picchu, tienen Sí. allá en Arabia, tienen... Sí, las aventuras de Calimán eran por todo el mundo. No estoy seguro si en algún punto vino a México. Creo que en los comentarios me dijeron que sí, del primer video. Pero él estuvo en todos lados, hasta en tierras fantásticas como es el Monte Olimpo, ¿no? Y como empezaba siempre, hoy estamos en Kabul, por ejemplo, decía, estaban en Kabul y que Pequeño Solín platicando y luego ya empieza a... Sí, estaba la introducción del narrador dentro de la historia, que te explican el contexto de que Calimán vino a Brasil porque una conferencia de no sé qué, lo invitaron y casualmente está pasando todo este desmadre acá atrás que necesita la ayuda de tiene Calimán. que solucionar. Sí. Si hubieran hecho una historieta algo así contra la momia de Guanajuato, ¿no? Como Santo y Blue Day. Una mancuerda de todos ahí. No, porque Calimán, a pesar de los elementos tan fantásticos de Calimán, estaba un poquito más aterrizado que ese tipo de historias. Era como menos... Está ahí medio complicado el tema de que era más serio, pero igual, mucha fantasía, pero más realista, por así decirlo. Más maduro. Vamos. Y ahora pues viene ya lo bueno, la historia, ¿no? De Calimán. Contrario a lo que mucha gente piensa, Calimán no nació en los cómics, nació en el radio. Específicamente el 16 de septiembre de 1963 salió el primer episodio de Calimán, justo después del desfile de Independencia. Se transmitió por primera vez en la estación XRSN en el 1110 AM, a las 3:30 de la tarde. Pegó tanto que lo exigieron otra vez los escuchas y lo volvieron a transmitir ese mismo día a las 7 de la tarde. Sin que nadie lo supiera, en ese momento, ahí estaba arrancando una leyenda. Aquí tengo que decir. Con Luis Alba, Mónica Miguel, Enrique del Castillo, Mar Jasso, Isidro Lace, interpretando a Calimán, el propio Calimán. Así decían los créditos de la radionovela. Eso me encanta, que protegían la identidad. Protegieron de muchos Calimán. años la identidad de Calimán. Es algo no que sabían falta en no ese sabían quién tiempo. era. Exactamente. Todavía hasta la película era de que no decían quién era Calimán. ¿Alguien sabe quién era Calimán? Si saben, no digan. El Pero secreto todavía sabes está quién aquí. Tenemos que proteger la identidad. Bueno, pues les voy a romper la ilusión. Aquí No, les va. güey. Calimán era interpretado por Luis Manuel Pelayo. Ah, Él era Calimán. Luis de Alba era Luis de Solín. Alba, el Pirurris. El Pirurris. De ahí su carrera, hasta arriba. Irónicamente, Luis de Alba detestaba que le dijeran Solín. Es que tal vez no sabía cómo estaba reventando en ese momento. No, o sea, después de que... Ya que había Ya sido siendo el famoso Pirurris. y todo el Pirurris. Sí, sí. La voz detrás del personaje era Luis Manuel Pelayo, mientras que Solín era interpretado por Luis de Alba, sí, el Pirurris, y la narración corría a cargo de Isidro Olace Miranda, bajo la dirección de Marcos Ortiz. Pues digo, ustedes saben, son testigos del exitazo que fue la radionovela. ¿Quién de aquí corría llegando a la escuela para escuchar la novela? Y llegaba y compraba las pilas, porque siempre no tenía pilas en radio. No, hombre, tenía que fusilar. O sea, se transmitía, llegaba hasta acá, Tijuana, la radionovela. O sea, era fue un boom instantáneo esa madre. Como sueño, ahorita me estás trasladando cuando yo era niño y que mi mamá ponía
oía la serie de Calimán, ¿no? Pero no sabía que era tan importante. Gigantesco. Creo que el hecho de que tal vez en ese tiempo no había internet, o sea, no estamos tan comunicados, tan globalizados, se puede decir, no sabíamos el exitazo que estaba haciendo en comparación de todo lo demás, ¿no? O sea, fue un monstruo Calimán. la cantidad de cómics que estaba vendiendo era más que la de Marvel. El pleito en la escuela era que Calimán le ganaba a Superman y Ajá. que no, que le ganaba a Batman y que quién era el mejor. ¿De qué año me hablas más o menos? ¿Mande? ¿De qué año me hablas más o menos? Tendría unos 12, 10, 11 años, yo creo. O sea, hace... 1800. antes de Cristo. 44 años. O sea, hace unos 40. Entonces, por ahí de los 1970 y tantos. Sí. Ok. Bueno, es que ahorita voy a algo que hay de Superman y eso. Ahorita llegamos a ese punto. Hay drama. Chisme. Pues la renovela, o sea, tuvo un exitoso tremendo. Lo que vino después fue una locura total. Más de 4,685 episodios contando aventuras por todo el mundo. Episodios únicos, ¿eh? Se transmitía prácticamente a diario en más de 80 estaciones a lo largo de todo el país. O sea, Calimán estaba en todos lados. ¿Estados Unidos también? No. O a lo mejor sí, dependiendo de la estación y de la ciudad o del estado. Pero, o sea, fueron... Aquí en Tijuana era de lunes a viernes. Sí, creo que también hay, en mi rancho también. O sea, fue un hitazo. A mí todavía me cuesta un poquito de trabajo comprender eso, porque a mí ya no me tocó la renovela. O sea, era un concepto completamente extraño para mí cuando yo descubrí lo que era Calimán. No tenía ni la menor... de hecho, irónicamente, lo que hacemos ahorita en el podcast es narración de los cómics. De hecho. Es básicamente una radionovela, pero con las imágenes animadas apoyando el audio. Y a la fecha es lo que más pega. O sea, desde tanto tiempo para atrás, 1970, a la fecha es lo que más Hay que pega. hacer uno de Calimán. Oh. El problema de Calimán es que sus historias son larguísimas, de 40, 50, 100 números, una sola historia. Entonces, pues es adaptar. O sea, 40 de estos. Sí. Era un arco gigantesco, porque eran historias chonchas, o sea, no nada más de que, sí, el Batman se fue por el Guasón, y el Guasón corrió al edificio y saltó, mató a este fulano, Superman de Batman lo encontró, lo alcanzó allá y ya se acabó. No, aquí iban por todo el mundo. Tenías y que pistas seguir. y demás, y luego la subtrama de que encontraron otro misterio y tienen que ir a salvar a Solín porque se metió no sé dónde chingados, y luego tienen que ir a salvar a la morra que se enamoró de Calimán porque Calimán se siente mal si la deja sola, y luego en ese tiempo se le escapó el villano por acá, y o sea, historias Todo se muy interconectaba. completas y muy complejas. Dime. Había una gran ventaja con la historia de Calimán. La ventaja era de que la televisión pues prácticamente no existía. O sea, si querías ver televisión, poca población podía acceder a la televisión. Sí, ese es otro factor. Lo que tenía alcance de televisión, la programación empezaba a 4 de la tarde, 5 de la tarde, entonces todo el mundo se basaba en el radio. El radio era lo que predominaba, y lo escuchabas en AM. Al escucharlo siempre se escuchaba la visita, el ruidito de la frecuencia un poco, o sea, la cara, pero era Sí, eso aportaba, le daba sabor a la aventura. Llegar de la escuela, salías corriendo de la escuela y para irte a llegar que por fin cadena, que Calimán, Tres Patines, era un conjunto de episodios que ya traías en la mente que tenías que escuchar, pero Calimán sí llevaba Sí, o sea, como dices, o sea, el hecho de que pues no había más. O sea, no tenían otra opción de que voy a conectar el Nintendo, voy a ver la televisión, me voy a ir al cine, voy a ir aquí o allá. Pues Era el lo que entretenimiento tenían, que había. y atrapaba esa cosa, o sea, porque aparte las actuaciones eran muy buenas. No sé si. Era más Calimán que Porfirio Cadena. Oh, sí. ¿Qué? Que Porfirio Cadena. ¿Qué es eso? Es que la novela de Porfirio Cadena, El Loco del Vidrio, era para adultos. Radionovela también. Era una radionovela. Manejaba todo parejito. Sí, pero tuvo más éxito Calimán que Porfirio Cadena. Por el hecho de que era para todos, niños, adultos, todo. Sí, pues ¿de quién estamos hablando ahorita? ¿De Calimán? Calimán. Recuerdo que en la escuela, así como se juntaba para hacer retos del rap y con la morsa y todo, ahí se hacía el reto
para imitar la radionovela. Porque luego estamos ahí con amor y decía, cuidado, Solín, es una pimborradera. Y luego salía el otro carro con el cascabel, ¿no? Se repetía en el Y episodio. luego salía la voz de Solín, ¿no? El otro canijo lo remedaba y todo. Nada, era una cura que agarrabas del capítulo anterior, porque era fresco todo. No sé si lo cubrimos el capítulo cuando cubrimos Calimán. ¿Están archivados estos capítulos? ¿Hay algún registro que alguien haya guardado? ¿Los puedas...? Hay, pero son esfuerzos independientes. Y eso sí, No hay nada de manera oficial. es el famoso Y es- media perdida, ¿no? O sea, No, los Miriam. porque sí las puedes encontrar, pero no es oficial. O sea, casi todo ha sido una labor de rescate de Ajá, recuperarlos. fans. Por ejemplo, no hay números perdidos porque se han encontrado absolutamente todos porque los fans los tienen. Entonces, oye, ¿sabes qué? Me falta tal número en la colección para digitalizarlo o hacer no sé qué. En las comunidades, en Facebook y demás, es como, yo los tengo y así. Pero, bueno, ahorita hablamos del cómic. Pero sí, o sea, sí existen los archivos digitales de la radionovela. La mayoría están en YouTube, los pueden escuchar. Pero así que digas, quiero comprar el disco, quiero comprar la colección. Sí, no, existe. físico No me existe. imagino que está Es difícil. un show, sí, un sí. tema tremendo ahorita de Todo es los digital. derechos. Al final hablamos de eso. Un fenómeno tremendo que sucedió cuando salió la película, ¿no? Y- Ahorita vamos a hablar de ello, Y todo el mundo, los morros, estamos platicando lo que ya iba a ser. Mira. Lo que iba a ser. Serenidad y paciencia. Mucha paciencia. Ahorita llegamos a eso. Es que estaba preparado. Fue tanto el impacto de la radionovela que desde la radionovela frases como serenidad y paciencia, mi pequeño Solín, o quien domina la mente lo domina todo, dejaron de ser parte del programa y se volvieron parte del lenguaje cotidiano en el imaginario colectivo. O sea, vienen de la radionovela, no del cómic, no de la radionovela. De ahí se pegaron esas frases. Como dice en el intro, así es, Calimán. Ni siquiera necesitabas verlo para imaginarlo. La apariencia de Calimán se describe en el segundo episodio de la radionovela. Era un rostro de belleza varonil, tez bronceada, boca perfectamente dibujada con un fino bigote que le daba rasgos severos, mandíbulas recias de las que partían los músculos vigorosos del cuello, delantando su complexión atlética y varonil. Calimán, que clavaba sus azules ojos hacia el sol con gesto retador y desafiante. O sea, siempre fue un galán, y nótese que Calimán tenía bigote. En la radionovela Calimán siempre tuvo bigotito. Yo me perdí. Con el paso del tiempo, la radionovela dejó de transmitirse en la Ciudad de México durante los años 80, aunque en otras partes del país siguió viva hasta el año 2000. O sea, décadas al aire. Detrás de todo esto había un proceso creativo muy bien armado. Modesto Vázquez desarrollaba las ideas, las revisaba junto a Rafael Cuthberto Navarro y después se las pasaban a distintos guionistas. Estos dos son los creadores que mencionamos al principio. Aquí viene un factor muy importante. Víctor Fox. Había una persona que podría considerarse la más importante en la historia de Calimán, únicamente por debajo de los creadores. Héctor González Dueñas, alias Víctor Fox. ¿Les suena este nombre? A los fans, no son fans de Calimán entonces. ¿Así como? Víctor Fox fue un escritor brutalmente prolífico que llegó a escribir un episodio diario durante más de 10 años. Un episodio diario de la novela. Él solito fue responsable de las primeras 21 grandes aventuras del personaje, o sea, 3,300 episodios de la radionovela. O sea, ¿cuántos dijimos que habían sido en total? ¿4,000 qué? 4,400 y feria. O sea, él hizo 3,300. O sea, se aventó el 80%. Él hizo todo, él era el padre de Calimán. No por nada le decían el mago del misterio. Qué buen hombre. Él también escribió el cómic, no solo la radionovela, el cómic. Desde el número 11 hasta el 1308, fue tanto su aporte que Modesto y Cuthberto le cedieron los derechos completos de Águila Solitaria. ¿Se acuerdan de Águila Solitaria? Pues estaban tan agradecidos ellos dos con él que le dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a ceder por completo los derechos,
Víctor Fox fue el creador de Águila Solitaria, pero lo creó para Promotor Acá, que era la editorial que publicaba Calimán. Entonces, tú como autor, al crear un personaje para una editorial, se lo estás haciendo a ellos. La editorial es la dueña del personaje, no tú como creador. Pero Modesto y Culberto dijeron, es tuyo, gracias por todo tu trabajo, te lo damos. Ahí haz lo que quieras con él. O sea, y eso era algo insólito, porque que una editorial te suelte un personaje así de importante, que jale tanto como Águila Solitaria, obviamente no está al nivel de Calimán, pero pues tenía peso. Fue como su paga, ¿no? Por todo lo que aportó. O sea, un agradecimiento. Un agradecimiento. Fue su finiquito. Un finiquito. Sí, porque de hecho es lo que te iba a preguntar. Ya o la 3300 ya como que dijo que hasta aquí llegué. No, es que ahorita vamos a llegar al cómic. Pero no, es que también escribieron muchos autores temas de o sea, no nada más él escribió la historia, pues. También participaron otros nombres como Clemente Uribe, Alfredo Guaenaga, Maurice Latour, Jorge Díaz de León e incluso Paco Ignacio Taibo II llegó a contribuir con algunas historias para la radionovela. O sea, tenía mucho peso la radionovela. Y de ahí pasamos, ahora sí, a la historieta. La historieta llegó en 1965. 2 años después. 2 años después. El salto de Calimán al cómic no fue una sorpresa. Era inevitable. En los años 60 la historieta era el medio más fuerte en México. Así que en 1965, espérame, no te vayas. En 1965 el personaje llega a los puestos de periódicos adaptando su primera gran historia, Profanadores de tumbas. Esa es la portada del número 1 y esa es la primera página del cómic. El arte estuvo a cargo de Leopoldo Sea Salas, mientras que Modesto Vázquez González y Rafael Culberto Navarro, junto con Jorge Díaz de León y Mario de la Torre, se encargaron de llevar los guiones de la radio al formato impreso. Se adaptaron las primeras 10 historietas, adaptaron la idea original de Modesto y Rafael, y a partir del número 11, Víctor Fox tomaría el control creativo escribiendo tanto para la radionovela como para la historieta, como ya lo mencionamos. A partir de ahí, el crecimiento fue brutal. Calimán, el hombre increíble, se publicó de forma continua desde 1965 hasta 1991. O sea, es demasiado. Obviamente bajo el sello de Promotor Acá y con más de 1,300 números publicados. En total se imprimieron 1,351 números. Arrancó con un tiraje de 100,000 ejemplares semanales, pero eso duró poco, pues en cuestión de tiempo se convirtió en la revista más vendida del país. Para ponerlo en perspectiva, por cada 12 ejemplares de Calimán que se vendían, apenas salían 3 de Chanoc y 1 de El Payo. ¿De quién? El Payo. O sea, Calimán arrasaba en el radio y en cómic. Y comparado con los traileros. ¿Los traileros? No, pues no, ni figura aquí. No. En su punto más alto, durante los años 70, llegó a vender alrededor de 8 millones de ejemplares al mes. Solo en México. 8 millones al mes. Eso es un chingo de cómics. Salía semanal, ¿no? Sí. Para ponerlo en perspectiva, en 1991 salió X-Men número 1, una edición nueva, modernizada, que se hizo muy famosa y tiene el récord el récord de Guinness de ventas a nivel mundial, el cómic más vendido de la historia, porque se vendieron 8 millones de copias. Ahorita le llamas cómics, pero antes eran fanis. ¿No? Aquí. Oh, porque Aquí en Tijuana, en el norte, porque allá abajo eran historietas. nosotros éramos fanis, entonces. Cuentos, ¿no? Los cuentitos. Porque dices cómics y digo, pues cómics en aquel entonces, ¿cómo? O sea, oye, No, pero o sea, en 1991 ya era cómic, el de X-Men. Y les digo, o sea, tenía el récord mundial de 8 millones de copias vendidas. O sea, esto Calimán lo vendía en un mes, en los 70s. O sea, Y el problema es que no hay registro de esto de manera oficial. Por eso no lo tienen Ahorita oficial. Vamos a llegar al dato más fuerte de todo.
Ya para los años 80, con las crisis económicas, pues el tiraje fue bajando, pero aún así seguían los millones y comenzaron a diversificar con nuevas publicaciones para mantener vivo al personaje. Uno de ellos fue Grandes Aventuras. En 1983, la editorial Círculo Rojo publicó Grandes Aventuras de Calimán, que fueron un total de 97 números. Eran historias específicas para este formato que no adaptaban nada del cómic original. Después, en 1987, Gaea Complejo Editorial lanzó Lo Mejor de Calimán, 118 números donde se reimprimió a color los grandes éxitos del personaje. O sea, esto ya era reimpresión de lo que ya se había publicado anteriormente. Y por último fue Calimán de Lujo. En 1989, la misma casa editorial publicó Calimán de Lujo en un formato más pequeño, similar a las revistas populares conocidas como sensacionales, y de esta serie se realizaron 17 ejemplares autoconclusivos con periodicidad semanal. En total, de todos los cómics que se publicaban de Calimán en la historia, fueron 40 historias. O sea, de esos, ¿cuántos cómics dijimos? 1351, ¿qué eran? Esos 1300 cómics eran 40 historias. Nada más 40. Que se publicaron en 1965, 1991. Y aquí viene lo fuerte, que es lo que titula a la conferencia, que es: a finales de 1986, Calimán alcanzó más de 1,000 millones de ejemplares vendidos en México, sin contar reimpresiones ni números especiales. ¿Qué significa esto? Calimán es el cómic más vendido de la historia. Punto. Sin duda. Nadie le gana a Calimán en cuanto a copias impresas y vendidas. 100 millones de copias, 1,000 millones. Por eso yo tenía razón, ni Superman le gana a Calimán. ¿No? Poder. Es 1 billón de copias, o sea, nadie. Para dimensionar, obras como One Piece, que es ¿saben lo que es manga? Son los cómics japoneses, la versión japonesa del cómic. Ahorita el que es considerado el más exitoso de la historia en cuanto a manga y cómic es One Piece, que ahorita está la adaptación a todo lo que da Netflix. Su récord es de 500 millones, contando reimpresiones y contando diferentes formatos. 500 millones, es la mitad de Calimán en los 80s. Calimán lo alcanzó en los 80s y ahorita estamos hablando de la actualidad con One Piece. Y por el lado francés está Asterix y Obelix con 360 millones. Ni cerquita. No le llegan ni a los talones a Calimán. Obviamente, si ustedes investigan y buscan, van a encontrar que de manera oficial, pues no, Calimán no figura para nada. Es únicamente estos dos, pero es el cómic más vendido de la historia. Este está interesante, que es Calimán contra El gigante. Marvel. Marvel demandó a los dueños de Calimán en los 70s. ¿Por qué? El uso del apodo El Hombre Increíble. Marvel asociaba directamente este título con Hulk. Pues es Hulk, el Hombre Increíble, ¿no? En inglés es The Incredible Hulk, el Increíble Hulk, pero en México fue El Hombre Increíble. Y pues obviamente Calimán puso los pelos de punta y dije, espérate, mijo, el Hombre Increíble soy yo. Entonces este pleito ocurrió en el momento en que ambos personajes estaban en su auge, entre los 60 y 70s, cuando Calimán dominaba el mercado mexicano y Hulk ya era uno de los nombres más fuertes de Marvel, pero en el otro lado. Hay que recordar que Marvel no tenía el peso ni la sombra de lo que es ahorita. El tema llegó a juicio y tras varios meses el fallo fue obviamente a favor de Calimán, porque no le van a ganar a Calimán en México. Pues. Siempre. Hasta en lo legal gana. Y no solo pudo seguir usando el nombre, sino que Marvel tuvo que pagarle a Calimán para poderlo usar ellos. Por un tiempo quiero pensar, ¿no? Ya después Sí, como que ya... Salió el tiro por la culata, como Sí. Ahora también hay que ponerlo en contexto. No es que Calimán estuviera dominando el mercado a nivel global, pero en México superaba ampliamente a Marvel. O sea, ya estaba establecido Calimán en México para cuando llegó Marvel con Hulk. En esa época el país tenía uno de los mercados de historieta más fuerte del mundo. Pues ya vimos, 1,000 millones, ¿no?
Calimán superaba a Marvel en proporciones que se estiman hasta de 10 a 1 por cómic vendido. O sea, por cada 10 cómics que vendía Calimán, Marvel vendía 1 en México. Además, el concepto de derechos y propiedad intelectual no estaba tan estandarizado como hoy, así que este tipo de disputas empezaban a surgir conforme los personajes crecían fuera de su contexto original. O sea, obviamente se iba a ir dando esta pelea, ¿no? Pero pues los autores de Calimán dijeron, Nos vamos te a friegas y de ahí te va a echar sal a la llaga, ¿no? Los creativos no se quedaban contentos nada más con que le hayan ganado el juicio a Marvel y le hayan tenido que cobrar regalías a Marvel. Dentro de las historias comenzaron a aparecer personajes claramente inspirados en figuras de Marvel, versiones reinterpretadas no oficiales de villanos como el Doctor Doom, La Mole y Galactus. Aparecieron todos en las portadas y los cómics de Calimán, pues ahí están. O sea, Calimán burlándose de Marvel, de que, sí, pues mira lo que le hago a tus monos, ¿no? Y por supuesto que Calimán le ganó a todos y cada uno de ellos. Y nomás les cambiaba el nombre, ¿no? Para que no dijeran, Sí, Galactus es el Loco Rojo. Loco Rojo. Doom sí era el Doctor Muerte, si mal no recuerdo. Pero pues sí está chistoso. Muy obvio que eran básicamente los villanos de Marvel, los personajes de Marvel. Y ahora sí, pues tu paciencia va a rendir frutos, Robert. Y pasamos a la gran pantalla. La cúspide del éxito de Calimán. Como pasaba mucho en esa época, si algo funcionaba, había que explotarlo en todos los medios posibles, sí o sí. Ahí tienen los discos de Cantinflas que no sabía cantar, pero tenía que sacar sus discos cantando. Los discos de la vecindad del Chavo que no sabían cantar, pero ahí estaban toda la vecindad cantando. Buenísimo. Y hacerles películas, hacerles series, hacerle de todo. Y pues le tocó película a Calimán. Una gran producción la película de Calimán. En 1972 llegó la primera película de Calimán producida por Cali Films, una compañía creada específicamente solo para hacer esta adaptación. La historia elegida fue Profanadores de Tumbas una vez más, la primera gran aventura de Calimán. El protagonista fue el actor canadiense Jeff Cooper, aunque con un detalle curioso. Su voz fue doblada por Luis Manuel Pelayo, la voz original del personaje en la radio. Ese es un detallazo que hicieron eso, ¿eh? Y la película empieza así. Yo, Calimán, autorizo al actor Jeff Cooper a interpretar este pasaje de mi vida que tiene lugar en el misterioso Egipto. Mi decisión de permitir a este joven actor tomar forma corpórea y psicológica de mi persona se basa en su integridad como individuo y su dedicación al estudio de la mente humana. Así arranca la película. Me encanta que mantienen el personaje de Calimán Y dentro y en los créditos no sale Luis Manuel Pelayo. No. Es Calimán. Como No, Jeff Cooper como Calimán y Calimán. La película titulada Calimán, el hombre increíble, se filmó entre México y Egipto. Fueron a Egipto a grabar, grabaron en las pirámides, grabaron en la Esfinge, grabaron donde quisieran. Había dinero para la producción. Fue un presupuesto altísimo para la época. Más de $10 millones. En aquel 1972. ¿Cuántas películas es? Dos. Dos. No más me acuerdo. Bueno, la que vi Está en YouTube. La segunda no es tan buena. No, Pero la primera es muy buena. oye, estamos para allá. No comas serenidad y paciencia, Robert. Mucha paciencia. Un elenco que incluía a Susana Dos Amantes, Adriana Roel y Carlos Cardán, además de Nino del Arco como Solín. Y la película funcionó. Le fue muy bien en taquilla, recaudando más del doble de su presupuesto, lo que garantizó secuela. Sí o sí. Entonces, $20 millones en taquilla. En 1972, en México. No sé si esto contemple los ingresos de taquilla en Latinoamérica, pero son $20 millones. Es un friego de dinero. En 1976 salió la secuela, Calimán en el siniestro mundo de Manón. Esta ya no está tan chida, la verdad. Sí está medio flojita. Repitió Jeff Cooper como protagonista, otra vez con la voz de Pelayo, pero Solín fue recasteado, ahora interpretado por Manolo Bravo. El villano Manón estuvo a cargo de Milton Rodríguez, y manteniendo la idea de las locaciones exóticas, esta vez se filmó entre México y Brasil. Pues ya no tan impactante como pues, grabar en las pirámides de Egipto, ¿no?
Sin embargo, aunque era muy similar en escala y duración, pues no logró el mismo impacto en taquilla, pues ya la calidad decayó un poco, la verdad. Ya la vimos, nos grabamos viendo las dos películas para el canal. La primera es muy buena. Es muy buena. Muy buena la primera. Ajá. Yo no siendo fan, habiendo crecido con Calimán, nomás ver la película me impresionó para el tiempo, 1970, la producción, todo es muy bueno. Y la secuela se nota que le quisieron flojear con el budget que tenían para usarlo. O sea, no era tan bueno. Sí, también el arco que decidieron adaptar, el extraño la historia es mundo de confusa. Manón, en el cómic es mucho más magna que lo que trataron de hacer en la película. Les quedó corto, o sea, no existían los efectos para lograr lo que querían hacer. No era una buena adaptación, la verdad. Como dije, se filmó en México y Brasil, pero con un presupuesto menor que su predecesora. Y pues ahí se empezó a enfriar la cosa ya entre que se dejó de transmitir la serie. Los cómics siguieron, como dije, hasta los 90s, pero pues como que ya el furor de Calimán comenzó no a extinguirse, pero a disminuir. A inicios de los 80 se intentó desarrollar una tercera película, basada en la historia del Dragón Rojo, la que les comenté hace rato con Karma. Que si hubieran hecho esa película, se hubiera levantado el mercado. Ya estaba perrísimo. Bueno, quién sabe, a lo mejor con la calidad con la que hicieron la segunda, pues les hubiera quedado corto, ¿no? No hubiera quedado tan bien. Pero pues nunca se concretó esto. Entre la situación económica del país, que las crisis y que los problemas económicos y demás, problemas personales de los creadores, al final el proyecto simplemente no despegó y ahí quedó la cosa. Aquí fue donde empezó el problema con los derechos. No sé exactamente cuándo empezó el problema de los derechos. No sé si se acuerdan que hace 2 años hasta en la mañanera salió ahí preguntándole a Obrador de que qué opinaba del problema, el tema de los derechos de Calimán y que la ex esposa, creo, de Víctor Fox y que no, sí, lo vamos a investigar, dijo el viejito. Eso ayudó a revivir un poquito el tema de Calimán, pero pues no pasó nada. Hay un tema ahí con los derechos como que los tiene la esposa de Víctor Fox, la viuda de Víctor Fox, y alguien más, pero unos pueden hacer ciertas cosas y no pueden hacer... No está 100% liberado el tema del uso de Calimán. Desde el 2015 para acá hay una editorial mexicana, no recuerdo el nombre, promotora superhéroes, una cosa así, que ellos tienen derechos de publicación de las historias nuevas de Calimán. Y la verdad son cómics mediocres, no son buenos, muy caros, pero es arte moderno, son historias modernas, están en la actualidad. Yo como fan de Calimán no las aprecio. Que creo que es el problema que ha afectado a Calimán, que sea muy contemporáneo ahorita para público nuevo como yo. No hay manera de acceder, no es muy fácil encontrar un cómic de Calimán. O sea, vas a una tienda de cómics o incluso un Sanborns a buscar las historietas y no vas a encontrar nada. Entonces es difícil entrar a este mundo de lleno con lo que se vende hoy en el mercado. Sí, tienes que buscarlo como encuentras esto. En Sanborns están las publicaciones nuevas, pero les digo, son chafas y están caras. Y están escondidísimas, no están en el mostrador así. No son historias buenas. Yo tengo un bonche de cómics originales de los 60s de Calimán. Muchos de ustedes conocen a mi padrino, Tobías Sánchez. ¿Quién? Tobías Sánchez. Ah, sí. Él un día a la nada llegó y me dijo, mira, te traje algo. Una bolsa así de papel grandota, me la puso así en la mesa y él la abrí, puro cómic original de Calimán. Y yo, ay, güey, ¿dónde salió esto? Y me dijo, ya, me las encontré, son tuyas, ¿no? Entonces, por eso yo tengo los cómics originales, o sea, es que son estos. El tamaño, no sé qué tamaño es este, o sea, el color sepia. Y ya gastadito. Maravilloso, sí. tan hermoso que son estas cosas. Es original, ¿eh? No, Sí, Original. Este en particular es 1971. El más viejo que tengo es de 1967. Los vamos a vender al final de la... Saquen las carteras de una vez. Y aquí tengo, pues estos son el Calimán de lujo que mencionamos al principio. Que enseñaste primero es el original, el tamaño. Sí. No eran como No. los de Novaro. Había otro más chiquito. No, ese es más nuevo. Pero lo regular es que los fans de esa época eran
pues eran más gratuitos, como una especie de tamaño cajón, no sacan tanto y cosas pero eran chiquitos, sí. Y yo leí con todos los de Calimán aquella época, yo me acuerdo de ser más grande que sí. Es que estabas más chiquito. ¿Este chiquito? Sí. Ahí, el que estaba en la esquina, enfrente, el que estaba en la esquina donde está ahorita el Vancomer. No, pero yo hablo del que está cruzando, el que ahorita estaba, bueno, cuando a mí me tocó, saliendo de la comida china, en esa esquina había uno. Y ahí era donde yo compraba estas ediciones, las chiquitas. Esta es de editorial, no sé, pero esta es una reimpresión de Calimán de los 2000, 1994 en adelante. Es un formato más chiquito, más barato. O sea, son historietas que ya se habían publicado. Sí, es la reimpresión de esto, pero en este tamaño, más nuevo. Sí, por la escasez del papel y el encarecimiento. Yo tenía un montón de estas, no sé qué les pasaron. Oye, Andrés, ¿y qué hay de cierto que no sé quién, Marvel o no sé, están interesados en los derechos de Calimán, en hacer una película? Eso fue por ahí del 2007, 2008. Sí fue noticia. Marvel, como estaba empezando con su universo cinematográfico nuevo, le fue muy bien a Iron Man, le estaba yendo muy bien a Capitán América, todos los Vengadores y todo eso. Lo que estaban pensando para expandirse era adquirir derechos locales en diferentes países y hacer las producciones ahí. Entonces estaban buscando licencias en España, en México, en todos lados. Y uno de ellos era Calimán. Pero nunca pasó más allá de eso. Y lo curioso es que en ese punto quien tenía los derechos de Calimán era Calibre 50. Calibre 50, la banda. ¿Y eso por qué? Porque eran fans Lo y compraron compraban los derechos de Calimán. La lana, para tenerlo un rato. Sinaloa, El patrimonio. ¿Qué crees que pasa si digitalizas las revistas? Me meto en un bronconón legal tremendo. Ya pregunté. ¿Qué nos dice prohibido su reproducción? Creo que sí dicen, pero... Eso no dice. Pero el tema es que están protegidos por derechos. Es el tema de los problemas que hay ahorita valga la redundancia, con los derechos. Cuando vino este señor Luis Gantús a presentar este libro, precisamente ahorita les hablo de él, le pregunté por qué, bueno, preámbulo para pasar a... Este libro es Tesoros de la Historieta Mexicana, volumen 1, y pues le tocó a Calimán, que fue lo que detonó todo esto del podcast. Y es una colección enciclopédica, por así decirla, en la que Luis Gantús hace análisis y estudios sobre la historia de diferentes personajes mexicanos. De hecho, el que le siguió a este fue Tagua, no sé si lo recuerdan algunos. Y también hizo de los super sabios, no me acuerdo qué otros personajes ha hecho. Este fue el primero. Cuando yo me entero que va a salir este libro y que ya estaba disponible en librerías, me fui corriendo al Sanborns, porque creo que era exclusivo Sanborns en su momento. Llegué al Sanborns de la calle 8, vengo por el libro de Calimán, me dijo, no, mi hijo, este ha venido hace 3 días. Ya no hay. Llegaron y volaron. Yo así que, órale. Pues fui al Sanborns de Río. No, mi hijo, debiste haber venido hace 3 días. Ya no hay. Al día siguiente fui otra vez a Río y tuve la suerte de que los estaban poniendo en exhibidor. No me acuerdo si los estaban poniendo en exhibidor o ya era el último en exhibidor, pero agarré así que y hasta se rió el encargado del cajero, no me acuerdo qué era. Se rió y me dijo, pues qué bueno que alcanzaste porque están volando como pan caliente. Entonces, cuando viene el autor, yo le pregunto, a ver, ¿por qué si hay un hambre por el personaje todavía? Si estamos hablando de quién sabe cuántas décadas después, yo que soy un chavo de 30 años, a comparación de los fans clásicos del Hueso Colorado en su momento, si hay un hambre por el personaje, ¿por qué no se hace nada más? O sea, ¿por qué no se reimprimen estos cómics? Como dices, ¿por qué no se digitalizan y se ofrece el compendio, las colecciones modernizadas, actualizadas o algo? Y me dijo,
porque es un tremendo lío con los derechos. Hay un pleito legal de hace años con la señora esta, entre que tienen derechos para hacer cosas nuevas, en que tienen derechos sobre los cómics viejos, en que tienen los derechos quién sabe quién del radio. Entonces es un cochinero que no se ponen de acuerdo y por eso no se puede hacer nada. Y por eso no hay nada de Calimán. Es como la herencia no se pierde porque se queda prestada y sí, no o sea, pueden ni vender, ni arreglarla, ni meterla. Y es lo que le decía a este men cuando hicimos el podcast. O sea, a mí me sorprende hasta la fecha que nuestros episodios más exitosos son los de Calimán. Y estoy seguro que cuando suba este episodio va a tener más vistas que cualquier otro. Porque la gente quiere a Calimán. Sí, en México es un ídolo de ídolos. Cuando Andrés me dijo por primera vez, vamos a hacer un capítulo de Calimán, yo la verdad desconocía el personaje. Lo había escuchado por mi papá, me había contado un poco de él. Le dije, ok, Calimán. Lo grabamos, aprendí todo. Y sí, de la nada me acuerdo que vimos nuestros videos y el de Calimán empezó a reventar. O sea, tiene una fanaticada que ni yo desconocía totalmente. Empezamos a investigar, bueno, yo empecé a investigar por mi parte y dije, ok, el problema son los derechos que lo están manteniendo bajo. Y le queda perfecto el nombre, El Fenómeno Olvidado. Porque, por ejemplo, yo crecí sin saber quién era Calimán hasta que me contaste, le hicimos el capítulo. Mucha gente está como yo, que desconoce el tesoro que es esta historieta de Calimán. Ahora sí no te piden regalías. Ya sé. Se los pago. Yo pensaba que el santo era el número 1 en México. Igual yo pensé lo mismo. Y es más, ahorita con esto, pues me quitan de los ojos, ¿no? Sí, yo tampoco sabía mucho de esto. O sea, casi toda la información que saqué es de este libro. Ya van por su 4ª edición. O sea, hablando del hambre que hay por el personaje, ha volado este libro como no tiene ni idea. Para mí es la Mujer Maravilla, pero no. Familia Rarotonga. También otra. No, ya llovió. Mi primer amor de mi vida. Pero bueno, o sea, ahorita lo que se puede conseguir de calidad, por así decirlo, respecto a lo que es Calimán, es este libro. Se los recomiendo tremendamente, lo encuentran en Sanborns. ¿Está ilustrado? Sí, ahorita se los paso para que lo vean. Habla de todo lo que hablamos, un poquito más a detalle, la biografía de los creadores. Tiene la reproducción del guión original de la radionovela adaptada a historieta. Cuando era historieta, no funny, que es el texto novelizado con imágenes, con ilustraciones, y ya después se hizo el cómic. Y trae una reproducción completa de uno de estos, Calimán de lujo, que a mí no me gustan, la verdad, porque es a color y parece libro vaquero, así, los dibujos medio sexualizados, y están, no me encanta. Pero bueno, son historias originales de los creadores y viene aquí la reproducción completa de uno. Y pues, o sea, lo pueden encontrar en Sanborns, es buenísimo. Y pues con esto vamos por terminar la plática. De hecho, se me va a llenar la tarjeta de la cámara. ¿Les vamos a poner la película? Ahorita tenemos más. Tengo que terminar el episodio. Eso fue todo por hoy. Espero les haya gustado. Fue el episodio número 66, el episodio del diablo. Nuestro primer capítulo en vivo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. todos. Los agradecemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y pues, si les gustó el episodio, síganos en nuestras redes sociales. Vamos a estar, premicia también para ustedes, vamos a estar en la Feria del Libro de Tijuana este mayo. Vamos a estar ahí grabando episodios en vivo. Si gustan acompañarnos, si pueden acompañarnos. Vamos a estar compartiendo en redes sociales información conforme nos la vayan dando. El podcast de Monos. En Instagram, en TikTok, en YouTube, en WhatsApp, en todos lados. Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Telegram. donde quieran estamos. Es Calimán. Ya corté. Okay, let's go.